Muy buenos días. Estamos el día de hoy con ustedes para compartir un mensaje que Dios ha trabajado en Paco y en una servidora. Mi nombre es Wendy Ortega y el nombre de mi esposo Francisco Sánchez. Si quieren. Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos un día más, en estas fechas frías, por eso nos ven así bien arropados. Y pues como dice mi esposa, tenemos un mensaje que de verdad deseamos, es nuestro deseo que sea de bendición y para ustedes, ¿verdad? Y pues bueno, el tema del día de hoy es libertad en Cristo, ser libres en Cristo. Y reflexionando precisamente lo que significa la libertad y de dónde venimos antes de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Eh, Estaba leyendo uno de estos días acerca de la Segunda Guerra Mundial, Paco. Mm, Y en esta Segunda Guerra Mundial sabemos que hubieron muchas historias y anécdotas que podemos rescatar, pero una de las que me impactó es que durante la lectura de todas las atrocidades hechas, no al pueblo de Israel, sino por el imperio japonés, es que el imperio japonés reclutaba a mujeres mm, que se les llamaba, tenían un nombre de consuelo o solas, precisamente para la disposición de los soldados en este tiempo tan difícil. Entonces, estas mujeres tuvieron en algún momento una corte marcial, expusieron sus casos de cómo fueron atropellados sus derechos, incluso secuestradas, etcétera, etcétera. Eh, que hasta hoy, el día de hoy se recuerda, pero me llamó mucho que al leer todo esto había una imagen en donde es una fotografía en donde estas mujeres van sonriendo y van siguiendo a los soldados, a pesar de... a pesar de todo eso. Ellas van sonriendo siguiendo a estos soldados en su cruzada. Entonces, me vino a la mente cómo puedes tú seguir a alguien que te ha lastimado tanto, te ha perpetrado. Y, y esto me recordó un síndrome Mm. psicológico que existe, ¿no? El síndrome de Estocolmo. Tú sabes. Sí, bueno, pues leer un poquito acerca de este efecto secuestrador y víctima, ¿verdad? El síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en la que la víctima de un secuestro o retención en contra de su voluntad, obviamente, desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo con su secuestrador. En este caso, pues lo que platicas pues, con los soldados japoneses, ¿verdad? O su retenedor. Esto se debe principalmente a que en el psique humano se malinterpreta la ausencia de violencia como un acto con un acto de humanidad de parte del agresor. Dice, ah, ok, si no me agrede, me está ayudando. O sea, son extremos, ¿no? Pero, pues realmente, pues esto está disfrazado, ¿verdad? Este efecto del síndrome de Estocolmo se llama así por un caso que se dio en Estocolmo, en un banco, y pues donde se hizo un vínculo de, pues digamos que hasta cierto punto
de amistad, ¿verdad? Con el secuestrador y la mujer con la que fue afectada, ¿no? Y creo que este síndrome a veces lo traemos, o sea, un paralelismo en nuestras vidas, en donde tenemos este yugo, este tirano que es el pecado. Y este tirano nos enamoramos de nuestro pecado. Sabemos que no va a traer nada bueno, sabemos que va a tener una retribución futura, sabemos que no nos conduce a prados, a agua viva que Jesús nos está dando, Nos aleja, ¿no? nos aleja, pero estamos atrapados y enamorados de nuestro pecado. Entonces, el tema de hoy se llama libertad en Cristo. Bueno, voy a dar una pequeña, gracias por el, el comentario, Wendy. Eh, Fíjate que después de algunos años de asistir a la iglesia y pues haber tenido mi encuentro personal con el Señor, que es necesario, me ha tocado observar que en algunos hermanos en la congregación incluso que nos cuesta trabajo, nos lleva tiempo entender e incluso vivir realmente esa libertad, ese poder de salvación que nos da esa libertad, ¿verdad? Y de ese poder es el que quiero platicar hoy, es la libertad en Cristo. Vamos a ir por escalones, tenemos 6 puntos, quiero platicarles acerca del primero. Y para eso dice Juan 8, 31, 32, ¿quieres leerlo? Juan 8, 31 y Y treinta y 30. dos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará Os hará libres. libre, ¿verdad? Es una frase muy, muy conocida, ¿verdad? Conocerás la verdad y la verdad les dará libertad. No es es una frase de hace más de 2000 años o 2000 años. No es una frase de Atahualpa Yupanqui que se la acreditan mucho aquí en México a esta persona, ¿verdad? No. Cuando tenemos una experiencia genuina con Jesús, surge en nosotros un gran anhelo de obedecerle y de serle fiel, ¿sí? Eh, el toque salvador de Jesús no nos deja igual, ¿sí? Una vez que tú conoces esa salvación, no puedes seguir siendo la misma persona, no puedes seguir haciendo lo que antes de, ¿verdad? Entonces nace en nosotros ese deseo de sumergirnos primeramente en su palabra, ¿verdad? En ir pues incluso tú dices, a ver qué encuentro, ¿verdad? Esa pregunta que nace en ti, a ver qué encuentro, siempre tiene una respuesta. El sumergirnos en la palabra siempre nos da una respuesta, siempre nos dice algo, ¿verdad? Le permitimos hablar sobre su voluntad para nuestras vidas y mostrarnos lo que desea hacer en nosotros, a Dios, ¿verdad? Por medio de su palabra. En medio de esta búsqueda que Él nos revela más de su verdad en nuestros corazones, nos muestra quiénes somos en Él, sus hijos amados, redimidos para su gloria, ¿verdad? Eso es muy importante. Dios nos revela su poder sobre el pecado, nos da claridad en cuanto a la salvación, que eso también debemos entender bien. Una vez que somos salvos, el pecado que mora en nosotros es perdonado, pero lo importante es esto a través que vemos el pecado que es perdonado a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Y nos muestra cómo debemos vivir ahora que somos sus hijos. O sea, de aquí en adelante, lo que les decía al principio, ¿verdad? No puede ser igual todo. O sea, no puedes decir, he conocido a Cristo, he conocido mi salvación, tengo salvación y seguir siendo el mismo. ¿Qué hacemos para, para liberarnos de eso, verdad? Tenemos que preguntarnos el siguiente paso. ¿Sigamos siendo esclavos o libres? Y lo que mencionas acerca de
que de este versículo, la verdad os hará libres, es súper, o sea, remontémonos a aquel momento en donde somos traídos a los pies de Cristo y esos primeros días es una iluminación en cuanto al conocimiento de lo que en realidad dicen las escrituras, como que se quitan las velas. Ujú. El velo, perdón, el velo que teníamos al leer la escritura y empezamos a reconocer precisamente estos, ahora sí, iluminación de Dios a través de la palabra, pero ya no soy esclavo, sino libre. Pero muchas personas se quedan en esto, se pierden y a veces ese velo no es tan fácilmente quitado. Estaba recordando también, hablando de estos casos de síndrome de Estocolmo. Una persona en el 1974 se llamaba Patricia Hearst, fue secuestrada por un movimiento de liberación en Estados Unidos y como era heredera de una fortuna, piden pues Sí. una gran suma. La familia la paga y es liberada. Ella tarda 2 meses secuestrada. Pero lo interesante aquí es que después de estos 2 meses de secuestro se libera. Posteriormente ella sale en fotografías con el grupo guerrillero. O sea, se adhiere a las fuerzas. O sea, ella vuelve. Ella no sabe si es esclava todavía o es libre. O sea, a pesar de haber sido libertada, ella decide continuar. Y a veces en la vida cristiana decidimos seguir con esos grilletes del pecado. No sabemos todavía, una vez que alcanzamos salvación, estamos viviendo o tratando de vivir la vida en Cristo, tenemos duda, ¿verdad? Que somos esclavos o somos libres. Vamos a leer en Juan 8, 34, 36. Dice, ahí mismo Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, si el hijo sí queda para siempre. Eso está, perdón. Hasta el 36. Ok. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Serás verdaderamente libre. Entonces lo que nos dice es, Jesús nos da la completa libertad. Eh, ese es un tema de salvación. Si tú aceptas realmente al Hijo de Dios, si tú aceptas realmente quién es, tienes libertad. Ahí empieza, es como te quitan de los grilletes, meten la llave y te la quitan, ¿verdad? De las esposas, igual, meten la llave y estás libre, ¿verdad? Eh, pero ¿cuántas veces, aun cuando tú ya no tienes eso, no te das cuenta que eres libre? Pero hay que ver ese tipo de libertad. Al recibirlo como Salvador, dejamos de ser esclavos del pecado, ¿sí? Pasamos de ser libres para vencer la tentación. Y ese es un tema, ese es eh, son cosas que nos van a llegar, nos van a seguir llegando a nuestra vida, la tentación. Y para vivir la vida dentro del propósito de Dios, hay que vencer esa tentación y Dios nos va a ayudar, ¿sí? Eh, en Cristo ya vimos que tenemos libertad, pero debemos decidir si viviremos como hijos libres, como dices, ¿verdad? Que reflejan su imagen, o si viviremos como esclavos, ¿verdad? Aún sabiendo que esos grilletes, esas esposas, esas cadenas que nos ataban, ya no las tenemos. Dios nos da las fuerzas para no ceder ante la tentación y nos recuerda que con Él somos más que vencedores. Al enfocarnos en Dios y en vivir dentro de su voluntad, disminuye en nosotros el deseo de hacer lo que nos place y aumenta más el anhelo de agradarlo a Él, ¿sí? Y ese anhelo, una vez que crece, es de ese foco de infección, te va alejando, te va alejando, te va alejando, ¿sí? Y en el caso que tú ahorita platicaste, ¿verdad? Esta persona no supo diferenciar entre debo estar ahí o debo estar lejos. Obviamente, pues tenía que estar lejos, ¿no? Y así,
volviendo al punto de, estás, Dios ya te dijo, eres libre, y me vino a la mente ahorita, primera de Juan 5:13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ya creemos, para que sepáis que tenéis vida eterna. A veces necesitamos saberlo, apropiarnos de esto y que venga del conocimiento al corazón, que venga del conocimiento que somos libres a sentirnos libres, es una gran diferencia. Sí, así es. Bueno, vamos a pasar al siguiente escalón, al siguiente paso, la vida con Jesús, ¿verdad? O sea, ya vimos, ya sabemos diferenciar, ya tenemos una salvación, sabemos que Dios nos perdona. Ahora estamos en el paso de diferenciar, ¿soy esclavo o soy libre, ¿verdad? ¿Qué nos hace ver esa diferencia? Una vida con Jesús. Vamos a leer en Romanos 8, 1, 2. Si se dan cuenta, tenemos varias citas de Romanos porque en este mensaje al libro de los Romanos es una explicación de la vida libre. Y como los romanos, a los hermanos ahí en Roma, pues tenían uno que explicarles ahí porque su medio era los soldados, el gobierno, El entonces imperio. el imperio. Entonces, si se dan cuenta, esto está muy padre porque Pablo dice, bueno, aquí hay mucha esclavitud y no precisamente de esclavitud de que los tenían atados, sino la esclavitud que Roma tenía con ellos en su mente, ¿verdad? En sus costumbres. Ok, dice 8:1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y de la muerte, ¿verdad? No está hablando, obviamente, de la ley severa, ¿verdad? De la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero la vida con Jesús nos libera de la condenación de este tipo de leyes. Ahora podríamos hablar de las leyes, gubernamentales, las leyes humanas. Bueno, la salvación en Cristo nos libera de todo ese tipo de leyes. No importa cuán grandes sean los errores que hayamos cometido en el pasado, obviamente. Cuando Dios nos da de su gracia divina, decide perdonar. Y ese perdón es total. Sí, no, Dios no es como que, bueno, medio perdono, ¿verdad? No, porque el perdón de Dios es total. Entonces nuestro agradecimiento también tiene que ser total, ¿sí? Eso es lo que nos acerca cada vez a tener una vida en Cristo. Dios nos ofrece un nuevo comienzo lleno de vida abundante. Nos da la esperanza para la eternidad con Él, ¿sí? Y también nuestra vida aquí adquiere un nuevo sentido eh, gracias a la presencia de quien se va a Cristo y dice, no están solos. Dejan ustedes el Espíritu de mi Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo. Nuestra meta es vivir para la gloria de Dios y llevar su presencia y amor en donde quiera que nos paremos. Fíjate que en 1851 y 1865, una década antes, se gesta la guerra del norte y el sur en Estados Unidos. El motivo era precisamente la abolición de la esclavitud. Muchos de los esclavos negros huían y se dio un fenómeno que hasta ahora no está bien documentado, está rastreándose precisamente toda esta información de cómo estos esclavos bajaban hacia México. Ellos huían, Ujú. tenían que cruzar el río Bravo y decían, allá hay libertad. Ay, libertad. Ujú, Familias, o sea, muchos se quedaron aquí en México y se daban de alta en el ejército para tener comida y en donde quedarse a vivir. ujú, Mientras que otros, bueno, se dedicaban a otras cosas, pero familias que pudieron adquirir bienes se quedaron en la frontera, en la zona fronteriza. Me parece que hay dos ranchos muy importantes, Weber y algún otro, ujú. que lo compran precisamente esclavos negros y lo que hacen es compran ahí para ayudar a otros.
Ujú. Esto debería ser natural para nosotros como cristianos, ayudar a los que no han conocido. Ese es el fruto de haber sido libertado. ¿Cómo vas a permitir que los que conoces sigan en esclavitud? Bueno, eso da pie al siguiente paso, el siguiente punto. Está muy interesante porque en este caso que platicas es, ok, yo encuentro el camino a la libertad, pero más adelante yo también doy pie, doy paso, hago camino para que otros también conozcan el camino de la libertad. Y como bien dices, ese es un fruto. Vamos a leer en Romanos 6, 20 al 23. ¿Me ayudas, por favor, Wendy? Dice así, porque no, por cuanto eres esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, por, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hasta el 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fíjense, yo le decía a Wendy ahorita hasta el 23 porque regularmente es el versículo que más conocemos, el 23, pero vemos el contexto todo y cómo es que está hablando de una esclavitud al pecado, ¿verdad? Aquí vemos la diferencia entre una vida esclava del pecado y una dedicada al servicio de Dios, dominada por Él y su justicia, ¿verdad? Es fácil saber quién o qué gobierna nuestras vidas. Solo debemos mirar el fruto, ¿sí? El pecado trae fruto que avergüenza, como vimos anteriormente, y lleva a la muerte espiritual. Sin embargo, el fruto de justicia o de una vida puesta al servicio de Dios es un fruto lleno de santidad y que conduce a dónde? A la vida eterna, ¿no? Una vida santa es una vida apartada para Dios. ¿Y qué significa esto? Pues ya lo dije, ¿verdad? Apártate, o sea, aléjate. A veces uno pensaría, sí lo puedo enfrentar, no. O sea, desde el momento en que tú dices, yo lo puedo enfrentar al pecado, ahí ya perdiste, ¿sí? Porque te estás anteponiendo tú, dices yo, ¿sí? Si tú tomas la actitud de que dices, mejor me alejo del pecado porque pues tengo que acercarme más a Dios, ¿sí? Porque Dios está conmigo, en automático, eso te está alejando del pecado. No te está diciendo enfrenta al pecado, no, aléjate del pecado, ¿verdad? Y eso es tomar esa actitud es, a veces es difícil, ¿verdad? A veces David decía, perdóname por las ofensas que yo hago y que no me doy cuenta, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo David. A veces yo hago cosas que sin querer, pues las hago y no me di cuenta, ¿verdad? Esas son las que nosotros tenemos que ir viendo, sabiendo diferenciar e irnos alejando. Es así como logramos reconocer el gran regalo de la vida eterna que Dios nos ha dado. Viviendo llenos del Espíritu, perseveremos en obediencia a la palabra de Dios. Es por su gracia que hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. Y nuestras vidas no pueden quedarse, bueno, a repetir, no pueden quedarse igual ante esta nueva realidad. ¿Cuál nueva realidad? Que tú pasas a ser de la familia de Dios. Esto que has mencionado acerca de que debemos huir, yo sé que probablemente en algún momento nos escuche algún joven y sobre todo nos pasa en la vida cristiana, jóvenes, de que queremos pelear directamente contra el pecado. Cuando estamos batallando, cuando un adicto al alcohol o al cigarro o a las drogas quiere huir de eso, se tiene que alejar. No puedes frecuentar los lugares en donde estabas. Un drogadicto no puede ni siquiera oler. Mm. No intentes combatir al pecado. Si sabes que
te está persiguiendo, no intenten, huyan de esas amistades perniciosas, huyan de esos lugares que te favorecen estar solo y pecar. Huye de esa computadora cuando nadie te puede ver. Huye de toda aquella que te puede conectar con ese pecado, porque la batalla no va a ser fácil. Necesitas huir. Si Jesús fue tentado, o sea, más nosotros. Entonces no intenten pelear, es el primer consejo que damos, sobre todo a jóvenes y sobre todo a jóvenes cristianos. Esta libertad en Cristo costó sangre. Tenemos un regalo demasiado preciado, precioso. No echemos a perder esto. O sea, trata de estar o de limpiar todo aquello que te puede conectar con el pecado para experimentar esta libertad en Cristo siempre. Bueno, ahorita que estás hablando acerca de eh, huir, ¿verdad? Ya vimos cómo es huir del pecado. O sea, no es que lo enfrentemos, huye, como dice Wendy. Ahora, eso se va desarrollando poco a poco y entras en una etapa ya de firmeza en tu libertad. De eso se trata. Sé firme en seguir conservando, en seguir manteniendo esa libertad. Vamos a leer, Wendy, en Gálatas 5:1. Sí, es Gálatas Dice, 5. Ujú. estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. De esclavitud, ¿verdad? Y aquí hay una palabra muy, muy interesante, el yugo, ¿sí? Me viene a la mente el versículo de que, pues no te unas en yugo desigual. Y sí, a veces las personas se unen en yugo desigual en donde una ama el pecado. Ese es un yugo desigual, ¿estás de acuerdo? Sí. Eh, o sea, esa recomendación de no os unáis en yugo desigual no quiere decir nada más en condición económica, lo que tú quieras, ¿sí? Pero yo creo que de las más importantes es no te unas con una gente que ama el pecado. Obviamente una persona que ama el pecado, pues no conoce a Cristo, ¿sí? Y eso me viene a la mente ahorita. eh, Sabemos que en Jesús tenemos libertad, tanto del yugo del pecado como de tener que cumplir con toda la ley del Antiguo Testamento. De eso Cristo dice, yo he venido a que la ley se cumpla y yo la he cumplido ahora. Ese yugo nos queda ya. O sea, ahora da el siguiente paso y ve pisando firme, firme siempre, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer para ganar el perdón de Dios. Si recordamos en Efesios 2:8-9, dice al final, esto es un don de Dios, ¿sí? No es por vanagloria, no es para que, no, esto es un regalo de Y Dios. este de yugo está bien interesante porque, por ejemplo, en el caso de matrimonios, o sea, compartimos el yugo. Mm, Tú compartes el yugo con tu esposo o esposa. Entonces, con cualquiera que compartes una relación, compartes un yugo. mm, Entonces, la cuestión no es que no, Dios no te está diciendo que no tengas una relación, sino que no sea desigual, porque, ¿por qué? Te va a costar. Y si recuerdan, por ejemplo, para poder arar, incluso estos bueyes deben llevar el paso, mm. llevar el El ritmo. ritmo. Ujú, Si tu cónyuge en algún momento no lleva el ritmo, no diezma, no ora o no lee la Biblia, tienes que ponerte de acuerdo. ¿Cuál es el pain, el dolor de este yugo en el que estás? Que necesitas ponerte de acuerdo para poder avanzar. mm. Tienes que identificar y ponerte de acuerdo.
Ok, hay algo que no has sacado, entonces identifica y traten de caminar juntos, porque va a ser muy difícil. Este yugo del pecado es difícil y tienes que identificar ahora en tu relación, en el caso de un matrimonio, sería cómo nos ayudamos. Estamos en la misma línea de arado. ¿Cómo hacemos para llegar? Entonces, en lugar de reclamar, pónganse de acuerdo cómo nos ayudamos. Bueno, ahora, ¿qué hacemos para vivir firmes, verdad? En esta libertad. Sabemos que una vez que Dios mora en nosotros, que eh, el, el Señor viene a nuestras vidas, pues el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, ¿verdad? Y es un espíritu de valentía, ¿sí? No es un espíritu de cobardía, como bien dicen las Escrituras. Él nos da la ayuda necesaria para vivir en obediencia a Dios y para permanecer firmes, ¿sí? Eh, no le, no le obedecemos por temor o por legalismo, ¿sí? Sino por amor, porque el deseo de nuestro corazón es vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿sí? No es que no voy a hacer esto porque, porque mi religión me lo permite, ¿no? O porque soy cristiano, no, es por amor a Dios, ¿sí? Que el motivo sea Dios. Que el motivo de tu santidad, de alejarte del pecado, de mantenerte firme, de dejar esa esclavitud, sea el Señor, ¿verdad? Y bueno, al final llegamos a un punto que es la vida llena del Espíritu, ¿verdad? Eh, Esta frase es un poquito no confusa, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu llega a nosotros, llega completo, ¿no? O sea, no llega un pedacito o no llega a la mano del Espíritu, no, llega completo, ¿verdad? Entonces, hablar de la llenura del Espíritu es, el Espíritu está en nosotros, solamente es que lo dejemos trabajar, ¿sí? Vamos a leer en Gálatas 5, del 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por el Espíritu, ¿verdad? Bueno, aquí vemos lo que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y me llama la atención las últimas dos que dice que es mansedumbre y templanza, ¿verdad? O sea, sé humilde. No es un tema de materialismo, ¿verdad? La humildad. Sé humilde. Dice templanza, ten dominio propio. El dominio propio es templanza, ¿sí? Y el pecado se combate con eso, ¿sí? Eh, eh, el decir no, el decir basta, el decir Señor, toma el control real de mi vida, ¿verdad? Eso es templanza. Es no, me gusta como decía un pastor, ¿verdad? No echar para atrás ni para tomar vuelo, ¿verdad? O sea, no des un paso atrás. Hemos sido llamados a ser libres, pero eso no nos da permiso para vivir como querramos, ¿sí? Como muchos piensan, ¿verdad? Ah, pues hoy pequé, pero Dios me perdona y mañana, pues pues también mañana Dios me va a perdonar. No funciona así este tema de la libertad en Cristo. Dando rienda suelta a nuestras pasiones y nuestros deseos. Hay un gran contraste entre las obras de la carne y la vida llena del Espíritu, y eso se ve, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa, ¿verdad? Eh, en los políticos, cuando viven en exceso, se les ve, ¿sí? Regularmente, pues tú los ves y En dices, el físico. en el físico, sí, o sea, tu apariencia física refleja también el exceso, no solo pues de algunas cosas, sino incluso en el pecado, ¿verdad? Eh, Dios debe ser quien dirija todas nuestras acciones, sentimientos y palabras. Con Él tenemos la fortaleza que necesitamos en todo momento para no ceder ante este pecado, ¿sí?
Y fíjense bien, decimos esta palabra, no ceder, ¿sí? No ceder es, no vayas para allá, o sea, no te está diciendo, no, enfrenta al pecado, no, no cedas, o sea, ni pases, ¿sí? O deja que pase el pecado, ¿verdad? Como cuando llegas a un crucero y dices, ceda el paso, pasen, Pues, ¿sí? No te pones ahí porque seguramente pues te va a arrastrar, ¿va? Así es el pecado, no cedas, dale, órale, vete, como vas, ¿sí? Y eso es la vida llena del Espíritu. yo estaba precisamente llenos del Espíritu, que es el fruto del Espíritu. En este momento, cuando estábamos preparando, me imaginé estar en el súper donde hay muchas frutas y que generalmente a los alimentos, todas las mamás sabemos que se les pone una capita de un polímero para conservarlos, preservar olor, color sobre todo, y que la gente diga, "Ah, está muy bueno, me lo llevo". Entonces hay una preservación y hay que lavarlo y ya después, pues Ya empieza ya el se efecto, produce sí. el deterioro precisamente de la piel o de algunas otras propiedades. Muchas veces nosotros le ponemos una capita para que se vea bonito nuestro fruto del Espíritu en la iglesia. Decimos, no, si yo sí oro, hermano, ¿cómo está? Que Dios le bendiga, me estoy acordando, estoy orando por usted. Y esa capita persiste, o sea, es visible, la gente no se da cuenta, pero pregúntale, si quieres saber cómo está tu fruto del Espíritu, pregúntale, que le pregunten a tus hijos, ¿qué dirían de ti? Que le pregunten a tu esposo, Toño, ño, ño. ¿cómo está el fruto del Espíritu? O sea, son las personas allegadas quien saben qué tan paciente, qué templanza tienes, te contienes o no, cuando estás irritado o iracundo, qué es lo que haces, cuál es tu reacción. O sea, el fruto del espíritu, la gente más allegada a ti sabe qué nivel de fruto, cómo estás dejando que el espíritu esté desarrollándose sus habilidades y dones en tu vida. Entonces, hagamos este ejercicio. ¿Qué piensa mi hijo o mi esposo o mi mamá de cómo estoy desarrollando el Espíritu Santo? Hagamos el ejercicio, porque a veces nos quedamos muy en la teoría y no tenemos ese mapeo perfil de qué tanto, si yo he sido libertado, ¿cómo es mi vida ahora en esa libertad? Entonces, no preguntamos, preferimos no preguntar, mejor ni pregunto porque quizás no paso el examen. Pero es bueno hacerlo. Hay checkpoints dentro de nuestro desarrollo espiritual en que debemos decir, ok, ¿cómo me está viendo mi líder inmediato? Que sería tu maestro de escuela dominical o tu líder. ¿Cómo me está viendo el pastor? ¿Cómo me está viendo mi esposo? Tus relaciones más importantes, ¿cómo puedo mejorar entonces? Si no hay un desarrollo, estás estancado. Entonces, es importante tener estos checkpoints a lo largo de tu vida cristiana para decir, estoy estancado, ¿qué puedo hacer? ¿Necesito un rescate o ando bien en la vida llena del Espíritu? Si quieres, eh, si quieres saber mm, cómo está tu eh, apariencia espiritual, eh, haz esta analogía. Cuando tú tomas una selfie, ¿qué haces, verdad? Ah, pones el celular, pones tu mejor ángulo, Filtros. filtros, le pones atrás lo mejor que se pueda ver y tu mejor sonrisa. Y ahí está una selfie perfecta. Esa es la capa, ¿sí? Pero si tú quieres saber una realidad, alguien más que te tome una foto. Es más, que te tomen una foto así improvisada. Esa es una realidad, ¿sí? Así es el pecado. No es lo mismo lo que tú ves de ti mismo a lo que la gente te está diciendo, ¿verdad? A veces la crítica del pecado es dura, es cruda, y lo peor de todo es que no lo aceptamos. No, yo no soy así.
hazte un autodiagnóstico espiritual y eso te dará una buena ubicación de cómo estás viviendo tu libertad en Cristo. Quiero concluir con lo siguiente, ¿verdad? Ser libres en Cristo significa que nuestro Señor eh, es nuestro Señor de nuestra vida, ¿verdad? Eh, Gracias a su obra en mí, el pecado no controla mis acciones. Si yo vivo en Cristo, si yo vivo para anhelar a Dios, obviamente el pecado se aleja. Incluso el pecado dice, no, en Él no hago, pero ni mella, ¿verdad? Esa es la realidad de los que somos hijos de Dios. Desde el momento que le permitimos a Jesús que reine en nuestras vidas, que gobierne, que nos llene con su presencia y nos transforme, Él nos da las fuerzas necesarias para guiarnos y para obedecer. Con su ayuda decimos no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Dejemos de ser esclavos del pecado y pasemos a vivir la vida plena que Dios anhela para nosotros. Esa es la maravillosa libertad que tenemos en Cristo. Bueno, este es el tema que les traemos. Queremos que sea de bendición, porque para nosotros la verdad es que fue de mucha bendición. Y Ah, bueno, yo creo que es importante recordar de, del cómo Cristo nos sacó de esa esclavitud, nos da vida eterna y nos da una vida llena de libertad. Exploremos esa libertad que Dios nos ha dado. Quizás estás agobiado por algún grillete. El pecado te tiene de la mano, no te deja o te tiene del cuello y no puedes ni respirar. Han pasado los años y sientes que has estado estancado en tu vida espiritual y no sabes cómo salir. Cristo es tu libertador. Cristo y el Espíritu Santo pueden seguir trabajando en ti. Y a veces ya no creemos y hemos perdido la esperanza. Déjanos orar hoy por ti, para que Dios haga su obra perfecta. La tiene en tu vida. Entonces, me gustaría orar por ti, que necesitas de Dios el día de hoy. Padre Celestial, en este momento, Padre, ponemos nuestra vida delante de ti. Tú que conoces cada detalle del el más íntimo, Padre, momento que tenemos, Señor, que conoces el pecado que nos agobia, Padre. Queremos dejarlo a tus pies. Queremos que tú lo borres, Padre, que nos perdones. Yo no conozco en este momento a, al escucha, a la persona que está del otro lado, pero sé que sí tiene una necesidad y que te está buscando, que está oyendo este programa porque tiene una necesidad real. Padre, te pido por esa persona que está del otro lado, que tú puedas tomarla, que tú puedas fortalecerla, que limpies su vida, Padre, que lo tomes y lo hagas crecer, Padre, en tu palabra, en tu espíritu, Padre. Desarrolla esta libertad, Padre, que pueda no tan solo creer, sino saber que es libre, Padre, de esto. Que pueda tener el suficiente valor para alejarse del pecado, para seguir una vida libre en ti. Padre Celestial, protege, Padre, a cada uno de los escuchas, límpialos y bendícelos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén. Bueno, gracias por habernos acompañado y nos estamos viendo en un próximo podcast. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.